Tras 9 horas de debate, continúa la interpelación a la ministra de Medio Ambiente en el Parlamento por los problemas del agua en Maldonado. Desde allí nos amplía en vivo José Ignacio Romero. Nacho, adelante, ¿cuáles son las novedades a esta hora? ¿Qué tal, Camila? Fernando, el saludo para todos. Ya son varias las horas de interpelación por parte del diputado del Partido Colorado, Germán Cardoso, diputado por Maldonado, a la ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Eneida de León, que está acompañada del presidente de OCE, Milton Machado. Los argumentos, las críticas, oscilaron entre lo técnico y lo político y se terminaron concentrando de alguna forma en lo que pasó, por ejemplo, con la factura de OCE para quienes viven en las zonas afectadas, ese descuento que había anunciado el presidente de OCE de 5% primero, la orden del presidente de la República de que las facturas no se pagaran en las localidades afectadas después, en esas contradicciones, según dijo la oposición, así como también en algunas contradicciones que también señalaron, según señalaron diputados de la oposición, se manifestaron entre las autoridades locales de OCE y las autoridades nacionales de OCE en cuanto a las características del agua y a su potabilidad. Según la oposición, esto fue utilizado de forma política, crítica que también utiliza el oficialismo contra quienes en estos momentos están llevando adelante la interpelación a la secretaria de Estado. Hay dos mociones que ya están circulando aquí en la Cámara Baja. Una es la de la oposición de rechazar las explicaciones que dieron las autoridades del gobierno nacional, de pedir incluso la renuncia del presidente de OCE, Milton Machado, pidiéndole de hecho al presidente de la República que lo destituya de su cargo y pidiendo que también de inmediato se asista con agua potable a quienes viven en esas localidades que han sido afectadas en la zona de Maldonado por la situación de la laguna del Sauce. Vamos a escuchar a continuación la palabra de la oposición y luego les cuento qué dice la moción del oficialismo que también está circulando y es la que se va a aprobar con los votos del Frente Amplio. Se ha reconocido un montón de estudios y de análisis de resultados que coinciden con los que teníamos, que se le han ocultado a la población en el departamento de Maldonado, referido a la presencia de cianobacterias, referido a que hay presencias de organismos tóxicos, de algas muy tóxicas, que pueden perfectamente producir, en la medida de que se consuman en altas dosis, daños irreversibles a la salud. Lo más importante del día de hoy creo que ha sido que la gente sepa la verdad. El usuario del departamento de Maldonado tiene derecho a saber la verdad sobre cuál es el estado y calidad del producto que está consumiendo cuando abre la canilla. La preocupación es que no se hacen cargo. Cuando gobernábamos otros partidos era culpa de otros partidos. Hoy cuando gobierna el Frente Amplio pretenden que sea culpa de todos. En el año 2008 el Ministerio de Vivienda dejó su potestad de controlar la laguna y se la pasó a la Intendencia de Maldonado. Y en el 2011 se le hicieron más de 20 indicaciones: colocar peces para que coman las algas, filtros de carbón activado, saneamiento en el barrio La Capuera, limitación de plantíos de soja, control de fertilizantes. El gobierno departamental no hizo absolutamente. Entonces esto no es medioambiental, la herencia que el mundo está cambiando, la corriente del niño, como se ha querido decir aquí. Aquí hay responsabilidades políticas. Y el diputado por Maldonado, Enrique Antía, además candidato a la intendencia de ese departamento, también mostró un correo electrónico que, según él dijo, se lo mandó a la ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente hace un mes, casi cuando estaba comenzando este problema, mail que la ministra no le respondió, según dijo aquí en sala, como denunciando que ya había anunciado que estaba este problema a punto de salir a luz. En cuanto a las explicaciones de la ministra reconoció que hay un elevado nivel de nitrógeno y fósforo en Laguna del Sauce y que esto responde a los emprendimientos agrícolas cercanos, así como también a la recepción de saneamiento. Con esta situación conspira el contexto climatológico actual, es decir, el déficit hídrico y el calor por sobre la media de la época que estamos experimentando. No obstante, el gobierno continúa asegurando que el agua, a pesar de su color y de su gusto, es potable y no representa riesgos para las personas, situación o aseveración con la cual discreparon, por supuesto, los representantes de la oposición. Ese fue básicamente el principal argumento que presentó la ministra. En cuanto al presidente de OCE, Milton Machado, lo que explicó es que su orden de descontar un 5% a la factura de OCE fue porque hasta allí iban las potestades
de ese organismo y además de recursos económicos. Luego viene la orden del presidente de la República, que es quien tiene la potestad de ampliar esa primera ordenanza que había sido descontar un 5% de la factura. Vamos a escuchar a continuación la palabra de la ministra de Vivienda, Eneida de León, y del presidente de OCE, Milton Machado, cuyas explicaciones serán respaldadas en esta Cámara Baja, y esa es la moción que votará el Frente Amplio en minutos nada más, cuando termine la lista de oradores. Respaldar las explicaciones de la ministra y lo actuado por las diferentes esferas de gobierno involucradas en este tema. En particular, en este caso, para Maldonado, la laguna del Sauce, además de ser naturalmente estanca, con su desagüe natural en el arroyo El Potrero, fue afectada por la elevación artificial de su nivel, generando condiciones para la acumulación histórica de nutrientes que propicia el crecimiento de las algas, agregando el incremento de los aportes provenientes de otra fuente, como ya dijimos, ¿no? Estos aportes, incrementados notablemente por la actividad humana, se suman las condiciones extraordinarias del clima reinante en el periodo reciente, en un escenario en el cual no se ha llegado a declarar la sequía, pero sí la emergencia hídrica, y en un escenario de cambio climático en el cual todos tenemos que ser conscientes y asumirlo responsablemente. Reduce la ausencia total de enfermedades provocadas por la ingesta de agua contaminada. En cuanto a la calidad del agua, el término arraigado en la población, insípida, incolora, inodora, que se intruye desde hace años a nivel escolar, hoy en día es solamente una cuota aparte que complementa una serie compleja de parámetros y valores máximos permitidos que se traducen en normas cada día más exigentes, cuyo objetivo primordial es preservar la salud de los consumidores mediante la provisión de un producto seguro. En ese sentido, OCE ha acompañado los avances tecnológicos en lo que refiere al cuidado del medio ambiente y a la potabilización del agua, invirtiendo en conocimientos y en infraestructura para cumplir con todas las determinaciones. Ignacio, ¿cómo ha sido el tono del debate en estas horas? A ver, las intervenciones de los diferentes diputados en general se han escuchado con respeto y con atención. Sucede que en las explicaciones técnicas, es decir, aquellos diputados que se centraron en argumentos más técnicos, como los contenidos químicos del agua o de fósforo, de los diferentes componentes y los niveles, bueno, en ese caso iban perdiendo audiencia a medida que avanzaban, y esa es la realidad de la Cámara de Diputados, porque son debates muy extensos que cuando se centran en lo técnico se vuelven algo tediosos. En cuanto a las intervenciones más políticas, y hubo muchas, porque recordemos que estamos a poco más de 20 días de las elecciones departamentales, Maldonado es uno de los departamentos que está más peleado entre el Frente Amplio y el Partido Nacional, con serias chances de ganar la intendencia por parte de cualquiera de los dos, y aquí hay 7 diputados de ese departamento, es decir, vinculados a ese departamento, y que incluso algunos que procuran la intendencia y otros que apoyan a candidatos a intendentes, es decir, está ciertamente politizada este debate porque fue una situación lógica. En esa parte política de la discusión, ahí sí hubo algún momento, no de tensión, pero sí de algo alboroto, llamémosle así, porque fueron pocos minutos y fueron rápidamente controlados por el presidente de la Cámara Baja, Alejandro Sánchez, quien rápidamente, cuando se dispersó la discusión, ordenó cortarla de inmediato, e incluso tuvo que llamar a un breve receso de 5 minutos cuando el diputado José María Querejeta del Frente Amplio, la lista 711, tras una intervención en la cual recordó los procesamientos que en los gobiernos del Partido Nacional habían recaído sobre funcionarios de ese partido que trabajaban en OCE, tuvo una respuesta acalorada por parte del diputado interpelante, Germán Cardoso, y cuando estaba en plena respuesta subió el tono de voz, tuvo respuestas de los demás diputados, se descontroló un poco la situación y rápidamente, como les decía, Alejandro Sánchez, el presidente de la Cámara Baja, ordenó ese receso de 5 minutos. El desenlace de esto que les estoy contando es lo que vamos a ver a continuación. No hay que olvidar, cuando se quiere hablar y exponer de proyectos de ley a medida, de la perlita del anterior periodo de gobierno, de Pluna. Cuando se hizo un proyecto de ley a medida y el Estado y los uruguayos fueron todos estafados por el gobierno, que eran dueños del 25% del paquete accionario de la empresa, y se puso la guita de todos los uruguayos de garantía.
Eso lo hicieron los reyes de la ética y la moral. Pero por favor, por favor. Pero clase de quién. Suspende la sesión por 5 minutos.